La democracia agoniza voto a voto. La política en la era transnacional. Ese es el libro que quiero comentar con ustedes, más bien que quiero leer con ustedes. De Enrique Astorga Lira, publicado por la editorial Universidad de Santiago. En el año 2006, Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Su primer gobierno. Si ustedes encuentran este libro en la editorial de la Universidad de Santiago, vean la posibilidad de comprarlo, léanlo, sus ideas son muy interesantes. En el fondo maneja dos ideas centrales, según lo que yo fui leyendo. Primera idea es que el sistema económico es el soporte del sistema político. La política y la economía se hermanaron. Más que hermanarse, se pusieron de acuerdo. Se coludieron probablemente para manejar el sistema democrático en Chile, y yo diría que en todo el resto de los países de Latinoamérica y el mundo. Esa es la primera idea, que hay una colusión, hay un trato entre el sistema económico y el sistema político. Las grandes empresas, todo el núcleo económico, financia a la política, y hemos visto en los últimos años, los más recientes, cómo efectivamente ha sido así. Tanto problema, tanto abuso, porque el sistema político se ha estado financiando por las grandes empresas, con todo lo que eso tiene de corrupción, ¿no? Porque finalmente los políticos terminan haciéndole el favor a las empresas, a las grandes empresas. En fin, esa es la primera idea. Y la segunda idea que maneja Enrique Astorga en este libro es que nuestro voto, no solo la conciencia de voto, sino el voto práctico, la marca, nuestra elección, no tiene mucho peso. No sirve en el contexto de lo que decíamos antes, en el contexto de esta colusión entre lo político y lo económico. Nuestro voto no sirve. Ahí probablemente podemos hacer un contrapunto, porque durante este año 2023, desde el 2022, ha habido un vuelco absoluto en el poder del voto. Es cierto que durante muchísimos años, desde los inicios de esta vuelta a la democracia hasta este año o el año pasado, el año anterior, nuestro voto caía en el vacío absoluto. Solo servía para elegir presidente, elegir alcalde, elegir diputados, elegir las personas que van a estar cobrándonos dinero todos los meses por hacer una pega en la que no participábamos nosotros. Sin embargo, en estos últimos 2 años, y este año principalmente 2023, ha habido un vuelco absoluto. Ha habido una vuelta de carnero, decimos aquí, absoluta. Ahora nuestro voto tiene peso.
y ha venido pesando desde la elección del presidente Boris hasta el rechazo de la constitución nueva que se pretendía imponer, con toda la seguridad de que eso iba a ocurrir, pasando por muchas elecciones entre medio, pequeñas elecciones, hasta la elección de los constituyentes para un segundo intento de constitución que no sabemos de dónde salió ese segundo intento, ¿no? Muchos decían y dicen y defienden que después del rechazo del primer intento constitucional no debía venir ningún otro intento constitucional, porque la ley decía que al rechazarse esa constitución, ese intento de constitución nueva, entonces volvíamos a manejarnos por la constitución anterior, la de 1980, que modificó Frei, modificó Lagos, modificó Bachelet. Por lo tanto ya no era ese engendro que surgió el año 88, el año 80. Entonces, sobre esos dos pilares versa este libro de Enrique Astorga Lira. Deja tus comentarios aquí abajito de este video, de esta grabación, de este intento de diálogo acerca de este libro, de este intento de lectura, sobre las ideas que aquí te quiero plantear y sobre los errores que vayamos cometiendo, ¿no?, en estos planteamientos. Errores hay en todas partes. Es interesante constatar todo lo que ha pasado entre medio desde el 2006 hasta el 2023. Cómo este libro deja en claro lo líquido que se ha vuelto el sistema, lo líquido que se ha vuelto la política. Hace años uno podría predecir qué es lo que iba a ocurrir más adelante. Y era acertaba prácticamente en un gran porcentaje. Los analistas políticos, los analistas sociales, acertaban en sus predicciones. Se podía leer la realidad de un determinado momento y proyectar lo que iba a ocurrir más adelante. Hoy día no es así. Desde el 2006 hasta ahora, este libro tiene un muy buen análisis moral, un muy buen análisis ético, que es probablemente la mayor corrupción que necesita ser analizada. Pero hay que releer sus predicciones en lo político, sus predicciones en lo estructural. Hay que leerlo de nuevo. Y analizarlo otra vez. En la página 132. De manera que hemos llegado a un punto donde la democracia es la parte política del modelo económico.
Y a su vez, la parte económica de la democracia. 2006. Hoy día, con todos los casos de corrupción, todo da vueltas todo da vueltas alrededor del dinero hoy día. Todo da vueltas alrededor del dinero. El gran mamón. El dios de tanto, el dinero. Todo se hace para buscar el dinero, desde abandonar una carrera universitaria para dedicarse a la política, con la certeza de que se obtendrán millones. No todos tienen la suerte o la gracia o el privilegio de ganar millones. Sin embargo, hoy día los jóvenes y los no tan jóvenes que se dedican a la política tienen la certeza de estar ganando millones y de que no será tan fácil que dejen de ganar millones. Hoy día tiemblan. Este año 2023 ocurrió una hecatombe política muy interesante, porque se han ido destapando todos los casos de corrupción que hacen temblar a los políticos y que nos tiene en esta incertidumbre acerca de la política que va a regir en nuestro país. Bueno, eso es lo que estamos tratando de analizar y estamos tratando de encontrar las ideas. Nosotros que somos legos, que somos el pueblo, que somos los espectadores de todo lo que está pasando, podríamos y debiéramos ser más protagonistas. Pero estamos buscando en estos libros, en estos textos, en estas lecturas, ¿de dónde provino todo esto? Esta democracia puede llegar al extremo de funcionar con los votos de los candidatos y sus familiares. Esas visiones que tiene el autor en este libro son interesantes. Porque realmente ocurre. Ocurre hoy. Hoy día hay concejales y políticos que con un puñado de votos están ejerciendo la política en las comunas, en las regiones, en el país. Y peor el asunto cuando se habla de paridad. Alguien que sacó nada de votos fácilmente puede acceder al puesto político, desplazando al que sacó muchísimos más votos. Y en ese sentido, nuestro voto no vale, no tiene idea, ¿no? No tenemos idea de quién va a resultar electo, aunque marquemos nuestra opción, nuestra preferencia. Esto de la paridad anula nuestra propia decisión a través del voto. Sobre los candidatos. La arrogancia de algunos candidatos consiste en suponer que ellos se hacen a sí mismos, que son especies únicas, con espacios excluyentes, dotados de un destino especial, adelantados, escuchamos hace un tiempo, con mayor estatura moral que el pueblo que los vota, dijo alguien por ahí. Que son sus extraordinarias capacidades intelectuales y de estadistas las que conquistan a la gente para que éstos mansamente les entreguen sus votos. Esta arrogancia es tanto más grande cuando carecen de ideas propias y solo repiten el manual y las ideas envasadas que conforman el modelo. El adobamiento del candidato comienza por ocultar su arrogancia y muchas veces sus propias ideas,
para darle una imagen y presentación absolutamente distinta, más comercial y vendible, dotándolos de atributos que a menudo nada tienen que ver con él. Entonces empieza a vivir una disfunción de personalidad. Es lo que otros dicen que es, pero en verdad es lo que otros no saben que es. Yo me pregunto, ¿habrá intuido en algún minuto Enrique Astorga Lira al escribir este libro que todas estas palabras de alguna manera iban a volverse tan claras? ¿Habrá intuido que alguna vez estas palabras iban a servir para criticar no solamente a los políticos de derechas, sino también ahora y con mucha fuerza a los políticos de izquierdas? Nosotros quisiéramos que nuestras palabras no afecten a aquellos que son de nuestra simpatía, a aquellos que nos son queridos, que nos son estimados, aquellos de los cuales nuestra propia actividad o preferencia se inclina. Sin embargo, hoy día decir algo es no saber hacia dónde va a golpear, ¿no? Y esto que acaba de decir Enrique golpea muy fuertemente a nuestros jóvenes políticos que están dirigiendo el país. Esa arrogancia de los partidos de extrema izquierda y también de los partidos de derecha, ¿no? Esa arrogancia de creerse los dueños del país, los dueños de cada uno de nosotros. Hoy día están frenados, hoy día saben ellos que la sombra de la corrupción se cierne sobre ellos, está encima de ellos, de nuestros políticos. Pero están frenados, ¿no? Están tratando de desviar la atención, de hacer caer a los más pequeños, una policía por ahí. Y se ponen de acuerdo y se reparten las platas para callar, para desviar la atención. Un país que todos admiraban, porque no había corrupción en lo político, hoy día es increíble cómo esa palabra ya no nos es ajena. Y miramos con espanto que nosotros contribuimos con nuestro voto a gestar toda esta situación de corrupción. Cuando las personas compran un producto y no sirve, hay leyes que lo protegen, se puede devolver el producto. ¿Qué hacemos con nuestros políticos? ¿Podemos devolverlos? ¿Para dónde los mandamos? No hay ninguna ley que nos proteja en ese caso. No hay ninguna ley que nos permita retrotraernos del voto o simplemente expulsar a los políticos que no están haciendo aquello que prometieron hacer y por lo cual nosotros los votamos. Entonces nuestro voto se va debilitando, se va transformando. ¿Qué sucede si los que recibieron ese enorme poder, ese mandato, fallan y devuelven a los electores contaminación, desempleo, inseguridad, impunidad, corrupción, burocracia, crisis, bajos ingresos, pobreza, es decir, más problemas? ¿A quién se reclama del engaño y daños sufridos? Un fraude, ¿no? Un fraude, un fiasco. Se refiere a Camilo Escalona aquí. Camilo Escalona sostiene que vivimos en un tipo de democracia en que se impone en materias esenciales la voluntad de la minoría. Esa es la razón del desencanto.
un número de votantes eligió una nueva constitución, pero eran minoría. Cuando hicieron voto obligatorio, todos los demás nos vimos obligados a ir a votar. Y esa constitución, ese engendro de constitución, fue rechazada. Es decir, una minoría impuso la posibilidad de una nueva constitución. Y luego, la mayoría, menos mal, la rechazamos. En realidad estamos en un punto interesante. Estamos en un punto interesante porque va a ser muy difícil volver atrás. Sostener este país que ahora tiene corrupción, que tiene una cantidad, un porcentaje de violencia impresionante a nivel de personas en la calle, un porcentaje de delincuencia nunca antes visto. Mucha gente extranjera que venía con otras costumbres desde sus países, les ha costado integrarse a este país en algunas materias. Por ejemplo, la educación vial. Y hay muchos extranjeros que no respetan cuestiones tan simples como el paso de cebra, el paso de peatones. Aquí en Chile había un respeto absoluto en el paso de peatones, un respeto absoluto en el semáforo, al semáforo. Hoy día podemos ver automóviles que no esperan el cambio de luz, sino que pasan sin ningún problema. Total, no hay carabineros en las calles. Automóviles que cruzan el paso de cebra como si estuvieran en su país, sin ningún respeto, sin esperar que el peatón cruce. Y es notorio. Uno mira al que pasa, lo mira y es notorio, no es chileno. Muchos extranjeros muy respetuosos están cumpliendo las leyes, pero una cantidad enorme no la están cumpliendo. No han querido o no han podido adaptarse a las leyes aquí en Chile, a las costumbres aquí en Chile. En cuestiones tan sencillas como esa, ¿no? El mercado está adormeciendo la conciencia de la gente y los transforma en consumidores, deudores o desempleados. Claro, desde el 2006, desde antes, desde siempre, el mercado lo único que quiere es vender sus productos, ¿no? Y hoy día es peor. Hoy día un celular, un joven se compra un celular a principio de año y luego está exigiéndole a sus padres otro a principio del año siguiente. Cada vez supuestamente mejor, sin ninguna conciencia por las prioridades, sin ninguna conciencia por esto, ¿no? Por esta manipulación de que está siendo víctima. En fin, yo creo que hasta aquí nomás. Les repito, busquen el libro, lean el libro. Hay libros muy interesantes que vale la pena leer. Yo creo que vale la pena leer todos los libros. Yo creo que es muy interesante leer todos los libros y comentarlos. Un libro es como un árbol de frutos, ¿no? Los frutos están entre las hojas. Léalo con esa intencionalidad. Busque los frutos entre las hojas.
Nos veremos en cualquier otro minuto con otro libro aquí en estas reflexiones después de pandemia, que van a ser lecturas de libros después de pandemia.